Bueno, mil gracias a ustedes, pues buenos días para todos y para todas. Gracias por esta invitación. Creo que para nosotros una de las cosas que más nos apasiona desde la consultoría es poder compartir el conocimiento, un conocimiento que hemos adquirido a lo largo de casi 10 años de experiencia en consultoría en todo tipo de organizaciones. Y realmente esos espacios son los que sentimos que construyen comunidad, que construyen un ecosistema en torno al ESG y a la sostenibilidad que es necesario para que cada vez más empresas entiendan cuál es el valor estratégico, incluso el retorno de la inversión en términos económicos, sociales, ambientales, dentro del proceso de la adaptación de una cultura de sostenibilidad. Entonces agradecemos enormemente. Rápidamente, ¿quiénes somos nosotros? Somos Arco, una empresa de consultoría que desde hace 10 años se propuso para todo el sector y digamos que para Colombia y toda Latinoamérica hacer de la sostenibilidad una práctica sencilla, relevante y sobre todo de alto impacto. Una vez nosotros iniciamos con esto, nos dimos cuenta que dentro de la jerga, de los mismos procesos y resultados que obteníamos en torno a la sostenibilidad y todo este desarrollo evolutivo del concepto, incluso desde la filantropía, el RCE, el valor compartido, cierta sostenibilidad, ESG, hoy en día que hablamos de regeneración, nos dimos cuenta que realmente un valor agregado dentro de todo este proceso era hacerlo sencillo y además relevante, que tuviera, no solo estuviera como un gasto dentro de los países de las compañías, sino realmente que tuviera un valor agregado y que tuviera un retorno justamente de esa inversión para el posicionamiento estratégico dentro de un mercado, con unos grupos de interés, ¿cierto? La obtención de capital, diferentes temas que ya vamos a ver dentro del proceso de estrategia como tal y de alto impacto, justamente consolidando esos resultados y esos impactos esperados en torno a un modelo de negocio. Eh, Hemos asesorado todo tipo de organizaciones a lo largo de estos 10 años. Este año justamente cumplimos 10 años. Hemos hecho proyectos en toda Latinoamérica, México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Chile, ¿cierto? Y hoy en día contamos con cerca de 40 colaboradores. Somos aliados estratégicos del Pacto Globalista, digamos que desarrollamos la gran mayoría de capacitaciones del Pacto Global con un pool de más de 100 clientes. Hoy en día ya superamos esos 200 proyectos de consultoría y digamos que tenemos una gran experiencia a nivel de formación. Eh, Tenemos dos grandes líneas digamos que de acción. Una es sostenibilidad, la que tengo el honor de dirigir, y la otra es economía circular y cambio climático. Digamos que desde estas dos grandes líneas nos dedicamos a hacer de este gran propósito una realidad. Entonces, ahora sí, entremos en materia. Yo realmente no quiero presentarme mucho más allá de lo que, de todas esas credenciales que mencionó Brenda, simplemente contarles que soy un politólogo apasionado por esto, desde que inicié mi vida laboral, más o menos en 2015-2016, he trabajado estos temas de diferentes conceptos. Tengo una especialización en cooperación internacional y gestión de proyectos. Actualmente estoy terminando otra en inteligencia comercial y de mercadeo y estoy terminando mi MBA también. Entonces, pues nada, entramos en materia, que sé que el tiempo es un poco corto, entonces entremos en materia. Este es un video, se los voy a resumir básicamente porque, pues digamos que el tiempo es corto, nosotros podemos enviarles estas memorias sin ningún problema para que ustedes vean este video y este video más o menos muestra cómo ha sido, digamos que el crecimiento de la densidad poblacional a través de ciertos hitos históricos. Y lo que menciona es que a través de la revolución científica, la revolución médica y la revolución industrial, pues digamos que la concentración y la densidad poblacional aumentó considerablemente. ¿Sí? Que hoy en día, justamente ese desarrollo, incluso, y la reflexión que hay detrás de esto es que ese desarrollo nos ha puesto un poco en jaque y pensar un poco de qué manera o qué consecuencias está teniendo ese desarrollo, ¿cierto? Que el desarrollo no solo es a nivel económico, sino que también ha tenido unas consecuencias en materia ambiental y digamos que una proliferación de unas mayores desigualdades desde lo social, ¿sí? Entonces, por eso es importante ver cómo la sostenibilidad y sobre todo el concepto del desarrollo sostenible, más allá de su hito fundacional, con muchos de ustedes conocerán que es el informe Brundtland, está marcado por cómo nos repensamos ciertos hitos de la sociedad y cómo nos repensamos ciertos modelos de negocio. Esto es como la reflexión final frente a esto. Y esto nos ha llevado también a pensar ciertos temas de, por ejemplo, el sobregiro de la Tierra, ¿sí?
¿Cómo es el sobregiro de la Tierra? Básicamente, ¿qué es el sobregiro de la Tierra? El día en que consumimos los recursos que la Tierra por sí sola tiene para darnos, ¿sí? Y yo siempre doy un ejemplo y es, hoy en día, creo que, sí, ahí está la estadística, para solventar un año en el consumo que nosotros tenemos actualmente a nivel global, necesitamos cerca de 1,75 tierras para, digamos que, garantizar ese consumo por sí mismo. ¿Qué implica esto? Y esto es una relación que siempre hago y ojalá ustedes nunca hayan tenido que hacer eso, pero es como pagar la deuda de la tarjeta de crédito haciendo un avance de la tarjeta de crédito. El hueco que cada vez a nivel financiero, por ejemplo, bajo este ejemplo que les estoy poniendo, es cada vez más grande y no estoy solventando la necesidad de, por ejemplo, digamos que la consecución de los recursos. Es por esto que hoy en día, yo digo, esto es más un término desde lo académico, la academia es la que más ha desarrollado esto, lo empresarial, digamos que a nivel organizacional nos hemos demorado un poco más en tener este concepto, es que estamos hablando de la regeneración como la evolución del concepto de la sostenibilidad. ¿Y qué implica esto? Implica, por ejemplo, que la sostenibilidad llega a un punto muerto donde tenemos unos pasivos en materia financiera, social y ambiental que hemos visto que necesitamos empezar a regenerar, ¿cierto? Necesitamos empezar a regenerar y en términos de la regeneración es cuando empezamos a hablar de, oiga, hay unos, digamos que regenerar el tejido social, regenerar el tejido ambiental, ¿cierto? ¿De qué manera necesitamos abordar estos temas? Pero no quiero tenerme mucho en esto porque quiero centrarme más, esto es como el contexto general de cómo vamos a llegar de lo general a lo particular de la doble materialidad. Y es, bajo todo este concepto del desarrollo sostenible, de por qué es importante empezar a implementar las decisiones mucho más conscientes en el marco de unos mercados también que son globalizados, cambiantes y demás, pues la sostenibilidad organizacional termina siendo un valor agregado fundamental. ¿Por qué? Porque como dice Michael Jansi, que es el fundador de Sustainalytics, que es uno de los, digamos que repositorios en materia de sostenibilidad más grandes que existe hoy en día y que incluso hoy en día, pues Sustainalytics es de los que más está, por ejemplo, el sudeste asiático apoyando todo el tema de financiamiento verde, ¿cierto? Dice que los temas sociales, ambientales y de gobernanza digamos que ya transmutaron esa necesidad en el marco de un propósito superior, de unos valores como tal, y están ya situados en riesgos y oportunidades reales que se integran en los procesos de toma de decisión, ¿cierto? Y cuando generalmente, digamos que en el marco de mi trabajo diario y lo que hacemos en ARCO, lo que hacemos es defender esto frente a juntas directivas. Y una de las cosas que yo les digo a las juntas directivas de por qué tener un enfoque de sostenibilidad holístico, incluso a través de la doble materialidad, es porque realmente nos da cuenta de riesgos y oportunidades que las matrices de riesgos, esas matrices ERM, históricamente no han dado cuenta de eso, ¿cierto? Entonces nos da un abanico de posibilidades mucho más amplias, no solo de riesgos, también de oportunidades que podemos capitalizar en nuevos mercados, nuevos servicios, innovaciones en procesos, ¿cierto? Y por eso es que es importante empezar a hablar de la sostenibilidad como un factor integrador dentro de los procesos de toma de decisión. Entonces, vamos al origen de la doble materialidad y el concepto en sí de la materialidad. Doble materialidad termina siendo el resultado de la evolución del concepto, pero inicialmente hablamos desde el concepto de materialidad. En el 75, las normas internacionales, digamos que a nivel contable, dicen, oiga, lo material, y si aquí hay contadores y contadoras, digamos, soy un experto financiero, tengo algunas nociones, pero cuando uno lee, digamos que esto surge en términos de cuando uno lee unos estados financieros, dice, básese en lo que es material, es decir, en lo que va a influir mayor medida, o sea, un estado de resultados, sea un estado de balance, lo que sea, en lo que influye mayormente en las decisiones de la toma de decisiones de las empresas. Eso termina siendo lo material, ¿cierto? ¿Y para quién iba esto dirigido? Para los usuarios de los estados financieros, ¿sí? Para quienes leían, interpretaban y tomaban decisiones en función de unos estados financieros. Después, el GRI, el GRI, el Global Reporting Initiative, que nace en el 97, como una organización, digamos que sin ánimo de lucro, nace en Boston, después se pasa a los Países Bajos, dice, venga, con el GRI 1, con los primeros, digamos que
medidas de reporte que nacen en el 99 con el GRI 1 dice, toma ese concepto de la materialidad, pero lo transforma hacia la relevancia. Lo que es relevante para otros grupos de interés de la compañía. Es decir, no solo, no sé, la junta directiva, los accionistas, inversionistas, sino, oiga, no sé, los trabajadores, los proveedores, las comunidades en torno, ¿cierto? Eso termina siendo lo material, lo que es relevante para otros grupos de interés. En el GRI 2 ya hay una evolución desde relevancia hacia el impacto. No solo lo que es importante, lo que le importa a los grupos de interés, sino también lo que podría llegar a tener más impacto en ese relacionamiento. Y está enfocado, digamos que su público objetivo terminan siendo otros grupos de interés. Sigue estando, digamos que en el GRI 3, en la actualización del GRI 2 al GRI 3, que se da en el 2011, sigue estando ese mismo concepto. Digamos que no hay una mayor evolución. ¿Qué pasa? En el GRI 4, que es en el 2013, yo particularmente cuando empecé a hacer esto y cuando hice mis primeros informes de sostenibilidad, los hacía bajo la metodología G4, ya hay un cambio importante en el concepto. Ya no estamos hablando de relevancia e impacto, ya pasa al concepto de el efecto, ¿cierto? O sea, lo que tiene un efecto en la toma de las decisiones por parte de otros grupos de interés, en el marco de relacionamiento con mi compañía, ¿sí? Y en el 2013, el reporte integrado, que nace en el 2011, pero en el 2013, establece otra perspectiva. Digamos que el reporte integrado nace bajo la perspectiva de unir la información financiera con la no financiera en un solo reporte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así de esta manera, digamos que abarca a todos los grupos de interés. Pero el reporte integrado dice, y no sé si ustedes conocen, digamos que el pulpo del reporte integrado y los 6 capitales de los que habla el reporte integrado dice, venga, esto es importante porque la materialidad termina siendo la influencia en la creación de valor de una compañía, sea desde del exterior, digamos que qué parte del exterior tiene influencia en la capacidad mía de generar valor. Y generar valor no solo desde lo económico, sino veamos los 6 capitales, desde lo intelectual, manufacturero, social, relacional, ambiental y demás, ¿cierto? Y esta sí va más hacia los usuarios financieros o de los estados financieros, por así decirlo. En el 2016 que surgen los estándares GRI, ya habla más en función del impacto, ¿sí? Una materialidad más de impacto. ¿Qué es lo que más impacta a otros grupos de interés en el marco de relacionamiento con mi compañía? SASB, ¿sí? En el 2018 dice, este concepto es importante porque es lo que mide y va a medir, digamos que esos riesgos y oportunidades en torno, digamos que a la capacidad de generar valor, ahí sí, económico por parte de una organización. En el 2020, con toda esta revolución normativa, nos dicen, en el marco de la Unión Europea, dice, oiga, de cara a, digamos que los reportes que vamos a tener que hacer también sigue con esta lógica de riesgos y oportunidades, digamos que se centra en riesgos y oportunidades, pero en ambos sentidos, ¿sí? No solo para la creación de valor económico, sino para otros grupos de interés, ¿sí? Que esto vuelve, digamos que los estándares GRI de su versión 2021 dice, oiga, esto sin duda alguna es una materialidad de impacto. ¿Cuáles son los impactos que más tiene la empresa hacia los otros grupos de interés en el marco de ese relacionamiento? Aquí en Colombia, particularmente la Superintendencia Financiera, saca el comunicado y dice, venga, y sobre todo, por ejemplo, la circular 031 de 2021 dice, oiga, es importante, por ejemplo, para las entidades del sector financiero, que la materialidad se considere en términos de los impactos en la situación financiera, ¿sí? ¿Qué puede impactar una situación financiera específica? ¿Sí? Y esto lo da más hacia los usuarios de los estados financieros. Y pues IFRS, de nuevo en el 2023, dice también, vuelve y retoma el enfoque de riesgos y oportunidades, pero solo desde la perspectiva de los, digamos que, eh, usuarios financieros. Y en el 2023 también la Superintendencia de Sociedades, mediante, digamos que, lo que saca y exhorta a las organizaciones a empezar su proceso voluntario de reporte, pues dice, sí, hay un enfoque de riesgos y oportunidades y sobre todo de impactos, más que de oportunidades, de impactos, pero enfocado hacia los dos ámbitos, desde lo financiero hacia otros grupos de interés. Esto, en términos generales, bueno, igual de la FRAC, que hoy en día la FRAC creo que es la que tiene consolidado de mejor manera metodológicamente cómo se hace un proceso de doble materialidad, los invito y las invito a que lo vean.
dice, sí, yo recojo todo esto y la materialidad realmente, y la doble materialidad particularmente, porque realmente si ustedes empiezan a ver, casi que desde el 2021 ya empezamos a hablar el concepto, empezamos a tener unas nociones generales del concepto de doble materialidad, ¿sí? En doble vía, pues empezamos a tener el concepto de riesgos, oportunidades e impactos, tanto para la empresa como en los grupos de interés. Entonces, ¿cuál es el concepto de materialidad y por qué hablamos de una doble materialidad? ¿Sí? Vimos cómo a través de la evolución histórica de Green, pues ha tenido diferentes concepciones desde el efecto, de la relevancia del impacto, ¿cierto? Y lo que tenemos en Green actualmente es esa materialidad de impacto. ¿Qué impactos tiene una organización en el marco de su desarrollo comercial o, digamos, actividades comerciales? O sea, de la organización hacia el entorno, ¿cierto? Un poco en el medio de esto está el reporte integrado, que combina ambas, ¿cierto? Y son esos asuntos que afectan la capacidad de crear valor en el corto, mediano y largo plazo, que no solo es un valor, digamos que financiero, y los decía anteriormente, es un valor enfocado en los 6 capitales que me dice el reporte integrado, ¿cierto? Y IFRS, que si es meramente la materialidad financiera, dice, venga, es verdad, pero es que la materialidad son esos riesgos y oportunidades que se asocian con la sostenibilidad y que afecten sustancialmente, y vean estos conceptos ya. El flujo, los flujos digamos que de efectivo de una entidad, el acceso a financiación y el costo del capital en el corto, mediano y largo plazo. Mi profesor de finanzas del MBA dice que el flujo del efectivo, el acceso a financiación y el costo del capital son los signos vitales de una organización. Sin esto, sin estas 3 cosas, una organización es probable que no, financieramente no pueda subsistir. Entonces, IFRS dice, oiga, esto es lo que implica la materialidad financiera. Y si nosotros unimos estos 3 conceptos en el marco de una evolución de uno solo, es lo que empezaríamos a llamar como el concepto de la doble materialidad. Entonces, les pongo esto. ¿Saben qué son las ESAL? Bueno, creo que no hay un tema de interactividad, pero ¿qué son las ESAL? Las entidades sin ánimo de lucro, ¿cierto? Y últimamente, a nosotros, si les pongo este caso, es un caso de estudio. Aquí lo vamos a tomar más netamente a términos académicos, pero a nivel de consultoría. Es un reto que tenemos las organizaciones que nos dedicamos a esto. ¿Por qué? Porque muchas ESAL nos han llegado y nos han dicho, oiga, yo quiero hacer un proceso de doble materialidad. Pero cuando nosotros vamos y nos enfrentamos al proceso, al desarrollo, incluso mediante esa metodología que tiene la FRAC, nos damos cuenta que realmente la doble materialidad tiene una implicación real y una cuantificación de impactos, riesgos y capitalización de oportunidades a través de la búsqueda del lucro, ¿cierto? Una ESAL, si bien tiene, digamos que, una idea de subsistencia y de sostenibilidad, porque igualmente una sal también mide un flujo de efectivo, también mide, digamos que puede llegar a medir los estados financieros como tal, pues su fin último no es el lucro, ¿cierto? Y nosotros nos hemos encontrado en estos términos como realmente para las ESAL una doble materialidad puede que no sea el mejor contexto o el mejor camino en el marco de entender desde lo financiero cuál podrían llegar a ser esas oportunidades. Desde la sostenibilidad a largo plazo, sí, pero no desde el punto de vista de la generación y la creación de lucro. ¿Listo? Entonces, ya para terminar un poco, ya el concepto, redondear un poco el concepto en torno a la doble materialidad, es importante tener en cuenta. Y es que, ¿qué dice Gris? Gris dice, vea, muchos impactos, digamos que una organización puede definir muchos impactos, ¿sí? Sobre los cuales informar. ¿Por qué Gris dice informar? Porque está en el marco de un reporte de sostenibilidad, ¿sí? Pero la organización tiene que priorizar aquellos que sean los más significativos, ¿sí? Y esto, y por eso es que muchas veces cuando hablamos de doble materialidad y lo asociamos directamente a estrategia, porque la estrategia, digamos que la doble materialidad, no solo representa en el marco de un proceso de reporte, representa en el marco de una planeación estratégica. La doble materialidad, si nosotros hacemos una buena doble materialidad, impacta directamente a la estrategia de una compañía. Y tiene que hablar el mismo lenguaje,
¿cierto? Tiene que hablar el mismo lenguaje en materia de cuáles son esos impactos y dónde yo voy a capitalizar en el mercado esas oportunidades y minimizar esos riesgos, ¿cierto? Entonces, es el ejercicio de priorización. ¿Y por qué digamos que lo asociamos directamente con la estrategia? Michael Porter, que es el gran padre de la estrategia organizacional, creo yo, incluso a principios de este milenio, que Michael Porter nos decía, oiga, muchas cosas hoy en día siguen teniendo vigencia. Y Michael Porter decía, la estrategia es escogencia, strategy is choice, ¿cierto? Entonces, prioricemos, empecemos a priorizar. Y es no solo en el marco del reporte, en el marco de lo que es estratégico para una compañía. Y esa es la esencia de la doble materialidad. Entonces, identifica, evalúa continuamente cómo, además de involucrar a las partes interesadas, pero esto te lo voy a dejar, digamos que a la siguiente parte del contexto. El reporte integrado nos dice, oiga, es importante evaluar esa importancia dentro de, digamos que, de la generación de valor, ¿cierto? Desde lo conocido, lo que termina siendo potencial, y esto tiene tanto connotaciones positivas como negativas desde el punto de vista de riesgos y oportunidades. Eh, entonces, ¿qué es importante con esto? Digamos que esto ya lo hemos hablado y FRS, digamos que aquí les podemos compartir esta presentación sin ningún problema, simplemente es que quiero ir más al uno a uno y no gastarme toda la sesión en esto, pero que es importante entender de la perspectiva de las directrices del FRS. Y es, vean, los grupos de interés que más les importa este tema desde la doble materialidad terminan siendo los inversores, los prestamistas, otros acreedores, el sector reasegurador, ¿cierto? Estos son los que les está importando de qué manera estos asuntos del exterior pueden impactarme, recuerden, el flujo efectivo, el costo del capital y el financiamiento, que terminan siendo los dos últimos casi que mismas cosas a través del WAR, ¿cierto? Recordemos esto, ¿sí? Por eso es que dice, estos son los grupos de interés que más están, digamos que interesados en que se haga este proceso de materialidad, ¿sí? Pero no solo es en el día a día, ¿sí? No solo es en cómo se financia una organización. Dice también, está inmerso en el proceso de compra, venta o mantenimiento de instrumentos de patrimonio y de deuda, ¿cierto? Pronto un OPEX y un CAPEX ahí son indicadores esenciales. El suministro, venta de préstamos o formas de crédito, de nuevo, proceso de financiamiento y capitalización de una empresa. El ejercicio de derecho a votar son unas acciones de gerencia o entidad, aquí dependiendo si son, no sé, preferenciales o lo que sea, pero igualmente en el proceso de toma de decisión. Y en el proceso de toma de decisión, ¿qué es importante? El gobierno corporativo, la gobernanza. Por eso es que, bajo esta lógica, es que desarrollamos el concepto de ESG, porque la gobernanza emerge como el cómo se toman las decisiones y cómo se comunican es importante dentro del marco de la sostenibilidad y también del proceso de materialidad. ¿Sí? Listo. De nuevo, desde lo más financiero, desde lo más de las normas contables, ¿qué es la materialidad? Son los juicios de materialidad o la importancia relativa, son específicos de una entidad. ¿Sí? Y si bien vamos a ver el proceso, que lo vamos a ver rápidamente, yo puedo tomar cosas de lo que está haciendo mi competencia, el mercado y demás, son específicos para la entidad, porque solo la entidad tiene esa forma de financiamiento, solo esa entidad, no sé, se apalanca más a través de, qué sé yo, proveedores que de bancos, ¿sí? No sé, eso depende de muchas cosas, ¿sí? Entonces, son específicos para una entidad, pero bueno, vamos al paso a paso. Entonces, no sé, me quedan 25 minutos, ¿cierto? Esto es un ejercicio que nosotros hacemos constantemente, donde ejemplificamos muy bien por qué es importante que las materialidades sean procesos que reflejen la identidad propia de una compañía. Porque si yo tengo una granja de producción avícola, pero si ustedes ven acá, lo que están viendo en pantalla, hay diferencias sustanciales en cómo operan, en dónde están, en cómo hacen marketing etiquetado, cómo tienen proceso de logística. Por más de que sean la misma o respondan de pronto a una misma em, empresa con naturaleza en teoría parecida, tenemos
que ver las particularidades porque no todo termina siendo material. Si ustedes ven de todo esto lo único que los une es que son granjas de producción avícola. ¿Usted qué termina haciendo? Digamos que si yo saco una misma materialidad para ambas, no va a reflejar ese impacto que yo deseo y esos riesgos y oportunidades como tal. Gary Naker, que es el director global de Global Citizenship, perdón, que es de una iniciativa de Intel Corporation, nos da un concepto muy importante, que es el de la maleta. Y eso es un concepto que yo creo que quede muy claro acá y es, oiga, la materialidad es como esa maleta que uno lleva a ese sábado, domingo de trekking, ¿sí? Yo llevo lo necesario, porque si yo llevo de más, hay cosas que me pueden hacer caer, me pueden hacer más lento, ¿sí? La materialidad está directamente relacionada, y eso lo dice las normas AA1000, su versión 2015, donde unían lo importante de la empresa de los grupos de interés y lo unía a una cosa que era la capacidad de gestión. La capacidad de gestión es fundamental dentro de una organización, porque si ustedes ven al principio las primeras materialidades de grandes corporaciones a nivel global, 35 temas materiales. Yo cómo gestiono en un año 35 temas materiales, ¿sí? Bastante complejo, ¿sí? Entonces está guiado por la capacidad de gestión. Siempre que se acuerden de cómo priorizar, recuerden el concepto de este señor que dice el de la maleta, ¿sí? Lo más ligerito, pero lo necesario que va a hacer la diferencia para yo subir esa montaña, ese nevado, lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Vamos rápidamente. Les voy a presentar 6 pasos muy sencillos para que ustedes tengan el contexto de cómo poder empezar a entablar una doble materialidad. Entonces, lo más importante es entendamos el contexto. Estamos en economías, un libre mercado que cada vez más está globalizado. Y al estar globalizado, también terminan teniendo variables interdependientes y dependientes de sí mismas. Yo tengo que entender de mi contexto a nivel global, regional y nacional, no solo desde lo público, sino también del mercado en sí, que desde lo económico, lo social y gobernanza puede tener una implicación importante en la forma, en mi posición en el mercado, en la forma en la que opero y demás, ¿cierto? Yo siempre pongo este ejemplo y es, ¿quién iba a pensar que la guerra entre Ucrania y Rusia iba a tener unas implicaciones, por ejemplo, en los precios internacionales del carbón? Por ejemplo, ¿sí? Al existir un déficit de gas, ¿sí? A nivel global. Porque, ¿qué hizo Rusia? Cerró la llave, ¿sí? Y eso tuvo implicaciones en las cadenas de suministro a nivel global, en la forma en que generábamos energía. Nos olvidamos entonces que decíamos que las termoeléctricas a base de carbón era lo que no queríamos. Las prendimos, ¿sí? En Europa se prendieron. Entonces, entender el contexto, entendamos muy bien cuál es nuestro contexto, cómo operamos y cuáles son los temas que van a hacer la diferencia en todo ese proceso. Desde los temas internos, sectoriales, lo que les decía, geográficos, de mi cadena de valor y del mercado, y además la academia y los expertos. ¿Sí? Lo que les decía, los expertos ya no están hablando de sostenibilidad, la academia está hablando de regeneración. ¿Sí? Y eso tiene implicaciones incluso en los modelos de negocio en la actualidad. Los expertos fueron los primeros que empezaron a hablar de ciudadanía corporativa, que algo que después muchas organizaciones tomaron como sí para tener y valorar realmente cuál era su peso dentro de una sociedad o comunidad específica. ¿Sí? Y de ahí es que nosotros empezar a mapear unos impactos y unos riesgos asociados a los temas materiales. Entonces, ¿quién debería participar de este proceso? Entonces, venga, estamos en qué tipo de contextos. ¿Sí? Si hacemos, por ejemplo, estamos en una doble materialidad de un holding empresarial. ¿Sí? Y esa doble materialidad tiene contextos de negocios heterogéneos. A mí hace algunos años me entregaron el reto de actualizar la materialidad del Grupo PM. El Grupo PM es un grupo bastante interesante, digamos que con un impacto en la economía y con un impacto a nivel regional importantísimo, 17 empresas entre casi que toda Latinoamérica, ¿cierto? Y nos encontrábamos con contextos y negocios heterogéneos entre sí. ¿Cómo yo uno eso? ¿Cierto? ¿Cómo yo empiezo a unir eso? Y nos damos cuenta que a través de esos contextos heterogéneos hay puntos de convergencia
que, si bien pueden tener reexpresiones de la información para cada empresa, ¿cierto? Pueden tener, digamos que, un mismo punto de partida, ¿sí? Que es fundamental. Y es, por ejemplo, un mismo tema material. En ese momento digamos acceso y comprabilidad, por ejemplo, en el grupo PM, pero no pongo el ejemplo, creo que esta información es pública. Dependiendo de la empresa, tenía reexpresiones y enfoques de la materialidad, ¿cierto? Porque en unas era más una situación con una población específica, otra más era un tema de información de las tarifas, ¿sí? Eso es importante entenderlo. No todo es homogéneo para todas las compañías y eso es importante que lo entendamos. Dos, la priorización y consulta a grupos de interés. Esto es fundamental porque además yo siempre, cuando estoy haciendo esos procesos, digo, el proceso de la doble materialidad ayuda muchísimo en la reputación, el posicionamiento de una empresa. Porque cuando yo salgo a hacer esa priorización de los grupos de interés, cuando salgo a hacer esa consulta a los grupos de interés, es importante escuchar a mi entorno. También es importante que mi entorno se sienta, o sea, se sienta escuchado y se sienta parte dentro de los procesos de la toma de decisión de las compañías. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Y es, tampoco se puede volver una lista del niño Dios. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos esto es, venga, desde el marco de la corresponsabilidad, las empresas no solo somos, las empresas somos corresponsables del desarrollo del territorio, no las directamente relacionadas con esa responsabilidad. Aportamos, pero no solo recae en nosotros, ¿cierto? Entonces, dentro de ese marco de la corresponsabilidad, es que eso también genera un buen relacionamiento con grupos de interés, porque el sentirse escuchado es fundamental, ¿sí? ¿Y qué decimos de los grupos de interés? Son esas personas, colectivos y demás que tienen la capacidad directa o indirecta de afectar el desarrollo de una organización como tal, ¿cierto? Y encontramos también dentro de este proceso que hay grupos de interés también totalmente heterogéneos, que lo que le importa a la Junta de Acción Comunal, el Carmelo, no es lo mismo que impacta a la Junta de Acción Comunal, no sé, el Tavío, ¿sí? Y esa heterogeneidad es también lo que nos da, digamos que entender esa heterogeneidad es también lo que nos va a dar esa variable de una capacidad de poder entender de mejor manera cuál podrían llegar a ser esas oportunidades. Y vean, hay una cosa que dice Alejandro Salazar en su libro La estrategia emergente que me parece muy interesante y es que él usa mucho la dialéctica, la conversación para encontrar esa estrategia emergente. Y eso es fundamental en este proceso, porque si ustedes ven en esas conversaciones con estos grupos de interés heterogéneos, es donde muchas veces uno encuentra lo que va a ser la diferencia. Uno encuentra temas tan específicos y tan puntuales que pueden llegar a ser la diferencia dentro del proceso de construcción de una materialidad. Dentro del proceso de polarización, pues existen diferentes metodologías, ¿cierto? Nosotros siempre tenemos tres presentes y nosotros siempre usamos tres específicas que son la matriz poder-interés de Gartner, que es incluso Ricardo es experto en ISOs, en la ISO 9001, en su versión, en su transición del 2008 al 2015, nos decía, venga, ya use una priorización de grupos de interés. La matriz poder interés que nos alenta en esa transición de la ISO 9001 versión 2015 es Gartner, ¿cierto? Entonces, es que tanta influencia tienen o cómo debo empezar a gestionar esos grupos de interés. La metodología de priorización de la Universidad de AN, que toma un poco la AA1000 versión 2015, ¿cierto? Donde me mide y me dice, oiga, ¿qué impactos tiene esto en la consecución de recursos, en la operación, en mi reputación? Mide 5 variables específicas, ¿sí? Y esto es lo importante de la priorización, es que es una herramienta viva, ¿sí? Es una herramienta que yo tengo que, con la capacidad de que sea evolutiva en el tiempo, ¿sí? Que puede que en algún momento los medios de comunicación, porque tuvo una coyuntura específica que generó unos impactos, sean un grupo que yo tengo que mantener informado, pero al cabo de 6 meses de pronto no, ¿sí? Y que de pronto hay otro grupo de interés que me está generando una presión por otro lado. Son herramientas vivas y de carácter evolutivo. ¿Cómo hacemos, digamos que los procesos de entrevista? Y eso también depende mucho de los recursos, depende mucho del relacionamiento, depende mucho de cómo estemos organizados en el territorio. Canales tradicionales, es decir, vámonos a
fuentes históricas de PQRs, cuál ha sido la PQR que más hemos recibido y por qué, ¿cierto? Procesos de entrevista. Grupo focal, digamos que el grupo focal hay desde los más puristas en términos del marketing, eh, no les gusta que uno llame grupo focal generalmente a lo que uno hace en los procesos de consulta. Nosotros a veces llamamos grupo focal y o entrevista grupal, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo importante de la entrevista grupal? Que dinamiza mucho esta y deja ver mucho esta heterogeneidad que estábamos viendo acá, ¿cierto? Que cuando yo uno diferentes, por ejemplo, presidentes de grupos juntas de acción comunal o diferentes proveedores no sé, de bienes y servicios, ahí es donde yo puedo empezar a ver esa heterogeneidad, cómo convergen en temas particulares, en impactos, riesgos y oportunidades, que es lo que ya mapeamos del contexto, ¿cierto? Y a partir de esta consulta vamos a validar esos temas, ¿sí? Y a partir de eso es que entendemos las expectativas frente a la organización. Encuestas, entrevistas a representantes de grupo. Tip: cuando hacemos entrevistas a representantes de grupo, hay que garantizar que las respuestas que nos den no sean nombre propio, sino como representante de grupo. Les estoy poniendo el caso de los juntos de acción comunal, ¿sí? Que el presidente o la presidenta de acción comunal no responda como, no sé, nombre inventado, Florina Vargas, sino como la presidenta de acción comunal en representación de una comunidad, ¿sí? Porque pueden haber sesgos dentro del proceso de recolección de información y eso es lo que no queremos justamente. Y es importante tener en cuenta una cosa, es que entender las expectativas frente a la organización es diferente a entender la percepción de impacto frente a la organización. Son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que yo quiero, otra cosa es lo que me puede llegar a impactar, ¿sí? Y hay que tener claro ese proceso de diferenciación. Tenemos que nosotros, al hacer esto, tener claro esa diferencia. Tercero, entendamos o sea, hagamos una evaluación del impacto, ¿sí? Entonces, las metodologías nos dicen, venga, los impactos, sobre todo la FRAC, nos dice, vean, los impactos pueden tener diferentes características, pueden ser positivos, negativos, actuales o potenciales, o reversibles y irreversibles, ¿sí? Si nosotros vemos el impacto como un efecto, ya lo hemos eh, definido, tenemos que ver desde esa consulta a los grupos de interés, o sea, nosotros los grupos de interés ya deberíamos estar validando esos impactos, riesgos y oportunidades que hemos dado, ¿sí? Pero, ¿cómo lo hacemos nosotros? Entonces, a partir de los impactos es que podemos, desde la materia financiera, entender cuál podría ser los riesgos y oportunidades, ¿sí? Yo puedo salir a consultar los impactos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entender qué puede cambiar frente a la existencia o no de una organización. Una pregunta que siempre hacemos es, por ejemplo, si estuviera haciendo la materia de ARCO, ¿qué pasaría si ARCO dejara de existir? Entonces mi proveedor de diseño me dice, no, pues me quedo sin el 45% de mi facturación. Mis empleados me dicen, no, me quedo sin lo que, como estoy aprendiendo sostenibilidad y mi trabajo, ¿sí? A partir de ahí es que yo veo, ¿cierto? ¿Cómo puedo tener unos temas específicos? Por ejemplo, en términos de agua. No, pues deja de una presión frente a fuentes de captación y disminuye la captación de cuerpos hídricos, lo cual aumenta la protección del recurso hídrico y, consecuentemente, hay una mejora en la calidad del agua, ¿sí? En materia de desarrollo local, pues eso implicaría un cambio en la vocación productiva porque en la empresa, a nivel local, la mayoría dependen de la empresa. Terminaría como una fuente de generación de empleo, ¿sí? Estos son ejemplos en torno a de qué manera podemos empezar a medir ese impacto. Y a partir de ese impacto en las conversaciones, nosotros podemos empezar a identificar de esos impactos también cómo pueden salir riesgos y oportunidades específicos dentro del proceso. Entonces, ¿cómo hacemos el proceso de evaluación? Y es, uno, en consecuencia con lo que nos han dicho los grupos de interés, ¿cierto? Dos, en qué importancia o qué impacto esto tiene en la organización. Y tres, en los expertos, en lo que hemos encontrado de lo primero, decir, oiga, para el sector esto es relevante, esto va a tener una consecuencia importante de aquí a 2 años, mirámosla, ¿sí? A través de esos expertos es
Estos son las variables que nos ayudan a valorar y evaluar ese impacto de una manera mucho más objetiva y cercana al mercado, a la escucha de los grupos de interés y a la estrategia de la compañía. ¿Vale? Entonces, ¿qué medimos? La magnitud, el alcance y el carácter de reversibilidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice básicamente la FRAG? ¿Sí? La FRAG a veces nos dice, oiga, mira el efecto, si es positivo o negativo. Yo tengo algunas controversias frente a eso, porque un impacto positivo o negativo tiene la misma consecuencia, pues ya tener la misma consecuencia. Entonces no es que uno me puntee 0 y otro el otro 1. Entonces, nuestro consejo es, midamos la magnitud, el alcance y el nivel de reversibilidad. Que dentro de la magnitud puedo medir incorporar digamos que la variable de reversibilidad, sí, sin duda alguna, lo puedo empezar a medir. Una vez yo tengo esto, vamos a la evaluación de la materialidad financiera. Entonces, hay que hacerse unas preguntas base frente a esto, que son muy específicas, y es, venga, ¿qué determina el éxito financiero? Y aquí es importante empezar a ver realmente cuáles son esos indicadores que miden, incluso dentro de mi PIG, que miden mi éxito financiero. ¿Sí? No, yo mido todos los días, todos los meses el OPEX. El OPEX es fundamental para mí porque, no sé, la utilidad operativa, qué sé yo, no sé. Y a partir de ahí es que uno empieza a construir unas escalas importantes en términos de qué va a afectar o de qué manera esto va a afectar el éxito financiero de una compañía, ¿cierto? Y a partir de ahí yo defino qué determina el logro de mis objetivos estratégicos, ¿sí? Sin duda alguna, si yo estoy en un proceso de expansión y yo dependo mucho de inversión en infraestructura, pues bueno, miramos el CAPEX. El CAPEX va a ser fundamental frente a esto. ¿Y qué puede variar en el CAPEX? Esto, oiga, el precio internacional del acero. Oiga, que los fletes están subiendo un 30%. Oiga, que el 85% de los materiales que yo necesito para el proceso de exportación tengo que importarlos, no los consigo de manera local. Hay un riesgo de desabastecimiento. Todas estas preguntas son las que yo tengo que entender para determinar que, valga la redundancia, determina el logro de los temas financieros. Entonces, yo evalúo esos indicadores bajo los cuales se mide esa estrategia, ¿cierto? Desde lo financiero como lo no financiero. Oiga, sí, para mí es relevante y material el margen bruto, el operativo. Si yo tengo no sé, muchos activos en propiedad de planta de equipo, pues el evita va a ser fundamental en el marco que estoy sumando esa depreciación a favor, o amortización, depende, ¿cierto? El ingreso, el ROA, el ROE, digamos que el ROA que mide el retorno sobre el activo y el ROE sobre el patrimonio en general, la liquidez, el endeudamiento, si yo soy una empresa pública, el valor de la acción, el valor de esa colocación, ¿cierto? ¿Qué va a medir ese éxito? ¿Sí? Porque a partir de ahí es que yo voy a medir en esos riesgos y oportunidades qué tan relevantes o materiales son. ¿Sí? Y desde lo no financiero nos podemos encontrar también con indicadores que aportan a esa materialidad. La presencia en el mercado, la recompra, no sé, un tema de regulación, multas y sanciones, propiedad local, participación de género en términos de gobierno corporativo, ¿sí? Muchas cosas que pueden también impactar. Ahora, ¿qué influencia o qué puede influenciar las diferentes cuentas en mi estado financiero? ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta ciertos temas importantes frente a que impacta también mi estado de resultados. ¿Sí? No sé. Obviamente, más allá de que un PIG, y aquí no creo una clase financiera, pero es que tengamos en cuenta cosas que nos impactan. Por ejemplo, la tasa de cambio, el goodwill que miden muchas empresas o la reputación, ¿cierto? Tendencias de consumo, ¿sí? Si yo soy, pongo un ejemplo, o sea, si yo soy una empresa, un ingenio azucarero, y por la ley de etiquetado he bajado mi producción enormemente, ¿de qué manera esas tendencias de consumo, pues, en términos, va a tener una afectación comercial, ¿sí?
y yo voy a tener que ver otros mercados, voy a tener que ver alternativas a ese producto, ¿cierto? Cómo otra reforma tributaria puede aumentar esa base gravable, ¿cierto? Como, no sé, más de tipo social, bloqueos a la operación, escasez de materia prima, cómo yo genero eficiencias desde diferentes puntos de vista, multas y sanciones, regulación, el costo del capital, ¿sí? Tuvimos una época post pandemia donde las tasas de interés estaban en las nubes, ¿cierto? Donde el costo del capital se aumentó enormemente, ¿sí? Donde ese WACC, particularmente para todas las empresas, aumentó sustancialmente. Y si yo aumento sustancialmente ese WACC, ¿qué consecuencia tengo? Que indicadores importantísimos como el EVA, el valor agregado, ¿sí? Van a estar, son directamente proporcionales en muchas ocasiones. Es decir, no voy a poder generar valor a mis accionistas y a mis grupos de interés. Entonces, todas estas variables son variables que yo tengo que tener en cuenta y en consecuencia de esa valoración de la materia financiera, ¿sí? ¿Y cómo afecta eso en mi estado de balance? ¿Sí? Pues, no sé, obviamente acá no les voy a explicar de qué se compone de activos, pasivos y patrimonio, obviamente, pero en cada uno de estos, digamos, los activos corrientes a corto plazo y los activos a largo plazo, ¿cómo afecta eso? ¿Cómo afecta eso? ¿Sí? Si yo soy y dependo, dependo mucho de activos biológicos que terminan siendo activos, digamos, corrientes. Hay un riesgo de una enfermedad a nivel nacional. ¿Cómo eso afecta? Sin duda alguna, mi capacidad de generar valor, ¿cierto? En los pasivos corrientes. Si me aumentaron la tasa de interés del 13% efectivo anual al 16%, eso, eso afecta enormemente eso. Si bajó mi calificación de riesgo, bajó mi calificación de riesgo, eso necesariamente aumenta mi capacidad para asegurarme o reasegurarme ciertos procesos, ¿cierto? Y cómo mantengo que ese patrimonio siga teniendo un valor agregado a través del tiempo. De nuevo, estos temas. ¿Qué temas son importantes acá? Daños alimentarios, les decía, los activos biológicos. Por ejemplo, la valorización del inventario por escasez, digamos el costo de oportunidad que hay en el marco de esa escasez, ¿cierto? Procesos de recesión económica. Desde hace algunos tiempos se está hablando de recesión económica porque Warren Buffett vendió la mitad de sus acciones que tenía para tener más liquidez. No necesariamente, ¿sí? Las recesiones económicas, y Morgan Housel, hoy terminando ese libro de la psicología del dinero, dice, esa realmente es la tendencia del capitalismo. El capitalismo lleva a procesos de alta productividad y recesiones económicas. Vamos a tener recesiones económicas. Como la materialidad y la doble materialidad nos está aportando directamente a podernos adaptar y ser resilientes y entender digamos que las señales del mercado en esos procesos de recesión, ¿cierto? Como la infraestructura, la afectación a la infraestructura que tenemos puede ser un problema grandísimo en términos de la operatividad. Aquí hay conceptos que no se valoran tanto como por ejemplo la seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día en los procesos de diligencia es importantísimo entender que la seguridad y salud en el trabajo está relacionada directamente con la capacidad operativa, por ejemplo. Bueno, impuestos, costos de capital, valorización de la empresa, ¿cierto? Preguntas base. ¿Cuáles son los KPIs del negocio? Evaluaciones de riesgos internas, oportunidades identificadas, todo esto ya hemos hablado, que tiene una implicación en los ingresos directos de la compañía y indirectos en otras dependencias. Muchas veces pues nos salimos del core y tenemos otro tipo de ingresos que no son el core, que no van a variar mi PIG enormemente o mi estado de resultados, pero pueden llegar digamos que, a tener un impacto. Las escalas de valoración varían según la naturaleza del riesgo y del negocio como tal, ¿sí? Entonces, perdón que estoy corriendo, es que es mucha información, perdón. Entonces, 5, la consolidación de la materialidad. Entonces, ya como uno esto, ¿sí? ¿Cómo se ve esto? Y acá hay una conversación bastante interesante que tenía incluso ayer con un cliente que me decía, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo parto los impactos, riesgos y oportunidades hacia el tema o del tema los riesgos, impactos y oportunidades. Depende, puede ser ambas. Yo prefiero, yo
bajo todo este discurso, esta lógica que les he venido dando, basarse desde los impactos, riesgos y oportunidades y ahí poder identificar ciertos temas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando empezamos con los temas podemos tener ciertos sesgos de valor que pueden que no nos dejen ver el panorama completo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se ve esto? Oiga, no, un tema como agua tiene impactos como presión sobre cuerpos hídricos y contaminación por vertimiento, ¿cierto? ¿Qué riesgos tiene eso? Oiga, de desabastecimiento para la operación y multas y sanciones por parte de las autoridades ambientales, ¿sí? En seguridad alimentaria, por ejemplo, una, o sea, garantía de la nutrición a la población de bajos recursos y acceso a una, no sé si estamos hablando del huevo, una proteína completa, balanceada, ¿sí? Que garantice seguridad alimentaria, ¿sí? No sé, riesgos y oportunidades de esto, no sé, mayor tasa de tributación por aumento de ventas, qué sé yo, ¿sí? Entonces, esto es un poco la lógica detrás de lo que uno vería en el proceso de doble materialidad. Y aquí es donde un buen directivo, una buena directiva, coge esto y dice, venga, acá tenemos una oportunidad de capitalizar esto, ¿cierto? Aquí tenemos una oportunidad de crecer en este negocio. Unámonos con el equipo de estrategia para ver de qué manera. Sí, de esta manera es que la doble materialidad habla directamente con la estrategia organizacional. ¿Cómo vemos esto? De nuevo, o sea, muy rápidamente, la doble materialidad desde el punto de vista de los ejes, pero vea qué lo da, qué marca la división, la capacidad de gestión, ¿cierto? Cómo yo puedo, y recuerden el tema de la maleta. Voy a pasar esto solamente, y es, una sola dimensión puede hacer que el tema sea material. Una dimensión como la financiera, por ejemplo, la solidez y el crecimiento financiero. Si ustedes hacen los grupos de interés, a muy poca gente o sea, las comunidades no les va a decir, no, yo quiero que la empresa crezca financieramente. De pronto los proveedores sí, no que otro empleado, ¿sí? Eso le importa a la junta directiva, a los accionistas. Pero puede que en una sola dimensión, eso sea tan relevante que haga que el tema sea material. No necesariamente tiene que ser el 50-50 de ambas partes, ¿sí? El umbral está determinado por la organización. Esta capacidad de gestión lo da según cada organización. Se da de acuerdo a cada organización, a la capacidad de gestión de cada organización. Aquí algunos ejemplos de cómo, digamos que se ven ciertas materialidades. Este es de Telefónica, que está el de la doble materialidad Postobón. ¿Cuál sería el tema más material acá? Si ustedes ven, el manejo de residuos, envases y empaques, economía circular, es el más material del Postobón. Igual que la gestión integral del agua. ¿Por qué? Porque es su principal materia prima. ¿Sí? Hay que entender también, y esto no lo dice Gris, es que los temas son cambiantes. Los temas van a cambiar, puede que cambien de un año a otro, ¿sí? Según la regulación, según la materialización de riesgo de escasez, qué sé yo, ¿sí? Entonces tenemos que, si bien no todos los meses, todos los años, hacer una materialidad, porque vuelvo y digo, si bien hoy en día el proceso de iteración de los negocios con el mercado es mucho más rápido, implica que las organizaciones seamos mucho más rápido, respondamos mucho más rápido al mercado por sus características en sí mismas, tenemos que dejar fluir la estrategia. Dejar fluir la estrategia al menos ya no a 10 años, ya no. Los teóricos de la estrategia decían una estrategia corporativa es hasta 10 años, ¿no? De pronto a 5 o 3, ¿sí? Pero así hay que dejarla fluir, hay que creer en la estrategia. Pero, como dice Alejandro Salazar, yo soy bien fan del tipo, hay que estar pendientes del mercado y hay que estar pendientes de nuestro alrededor, porque ahí es donde yo encuentro la estrategia emergente, en las conversaciones, en la dialéctica con el otro, es donde yo encuentro la estrategia emergente que puede llegar a estar marcado por estos impactos, riesgos y oportunidades. ¿Sí? Yo tengo acá el panorama del negocio, ¿sí? Y el panorama que me trae y me consolida el mercado, mis grupos de interés, la regulación, ¿sí? Esto es una hoja de vida del negocio. Digo, vea, acá puede estar la estrategia emergente y la estrategia mediante la cual nosotros podamos empezar a gestionar esto, ¿sí? Y por último, la gestión de los asuntos materiales. Ya es más, cómo yo voy a plantear una acción, un call to action, también en el marketing frente a esto, ¿sí? Y es, porque entendemos, ¿cómo entendemos este tema material?
y hacemos que todo el mundo lo entienda, ¿sí? ¿Cuáles son sus principales impactos? ¿Quiénes son los receptores de esos impactos? ¿Cuáles son los principales riesgos y oportunidades asociados? ¿Sí? ¿Cuál es la cobertura de la gestión? Y la cobertura es, ya, este tema material se potencia en este, puede ser en un proceso, en un área, en una acción específica. Ejemplo de una acción. Se procesa cuando evitamos, no sé, errores en los procesos de transacción. ¿Okay? Esa es la cobertura de la gestión. Ahí baso la cobertura de la gestión. Y lo que no mide no pasa. Es como mido objetivos, metas, indicadores. ¿Por qué? Porque una de las premisas también de la doble materialidad es que nos ayuda a consolidar una cultura de la mejora continua dentro de las organizaciones. Y por eso es que nosotros en ARCO hemos planteado este modelo de sostenibilidad, ¿cierto? Este es nuestro entendimiento desde el mercado, cuál es ese modelo de sostenibilidad, del cual desde la misma gobernanza y para cada uno de estos, digamos que procesos hemos dedicado, o estas variables tenemos como servicios específicos que responden ante esto, y es desde una gobernanza y cultura de sostenibilidad, como baso desde la medición, la comunicación, el reporte, de la medición de, yo lo puedo ver de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y es desde el entendimiento de los impactos, riesgos y oportunidades, ¿cierto? Cómo hago una gestión de los mismos a partir de las perspectivas ambientales y sociales, mido y comunico en forma de sostenibilidad, diferentes formas de comunicación y consolido una gobernanza y una cultura sostenible a partir de esto. ¿Sí? Gracias a Andrés, excelente presentación. Yo creo que para aquellos que no somos tan expertos en estos temas y nos hemos dado un bagaje muy importante, al menos en una contextualización teórica de lo que es el tema material, ¿no? Prácticamente una de las partes más importantes dentro de la gestión de la sostenibilidad como una estrategia corporativa. Así que, pues, muchísimas gracias. Entonces, bueno, mi papel aquí en este espacio es poderles mostrar entonces a ustedes cómo pues toda esta teoría, todos estos conocimientos los vamos a poder gestionar, ¿cierto? Al final del ejercicio nosotros vamos a brindarles herramientas para que ustedes puedan simplificar esa gestión. Entonces vamos a ver precisamente cómo a través de una solución tecnológica, a través de diferentes alternativas, vamos a tener soluciones que nos faciliten la vida. Al final del ejercicio es eso, facilitarnos la vida en esta gestión y en las gestiones venideras, ¿no? Ahora mismo hablamos de sostenibilidad, pero pues esto es un tema muy cambiante. Muy bien lo mencionaba Andrés allí en su presentación. El entorno es muy cambiante y precisamente nosotros debemos tener herramientas que sean flexibles y se puedan adaptar a esos cambios. Así que, perfecto. Antes que nada voy a quitar mi cámara para no tener por allí algún lío de conexión, esperando que me estén escuchando muy bien y procedo a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Perfecto, agradezco me puedan confirmar por allí si la logran visualizar ahora mismo Sí, sí la para yo veo. ir fijo. Perfecto. Vale, por aquí manitas arriba quiere decir que sí, está bien. Muchas gracias. Bueno, yo quiero arrancar con una diapositiva, unas presentaciones. Me voy a apoyar en ellas nada más para saltar de aquí a la plataforma, a la solución. ¿Listo? Para comentar un poco acerca de lo que quedamos en la sesión anterior, quiero recopilar un poco lo que vimos la sesión anterior para aquellas personas que se están sumando por primera vez en estas sesiones de foro. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir recopilando toda la gestión de cómo trabajar esas estrategias sostenibles o el tema sostenibilidad dentro de la compañía a través de soluciones tecnológicas. ¿Vale? Para ello, pues vamos a ofrecerle nosotros una guía, una orientación de cómo toda esa teoría, todos esos aspectos de conocimiento, vamos a aterrizar. ¿Listo? En ese sentido voy a detallar un poco nuestra solución. ¿Vale? Y nuestra solución está enfocada precisamente para que ustedes tengan facilidades de gestión de información y de data. Al final del ejercicio, pues todos estos procesos, sistemas y modelos de gestión, pues nos están entregando eso, datos, información, tanto interna como externa. Entonces tenemos que facilitar que, primero que todo, el reporte, la reportería de información. ¿Por qué?
porque pues estas estrategias están basadas precisamente en resultados en cuanto a la generación y entrega de valor. ¿De qué? De cada uno de mis procesos, procedimientos, actividades, subtareas, porque pues vamos desde lo más pequeño hasta la planeación estratégica. Al final del ejercicio todos estamos involucrados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tiene que existir dentro de la solución herramientas que permitan reportar información de manera rápida y sencilla de todos aquellos actores que tienen algún tipo de intervención dentro de la gestión de la sostenibilidad. ¿Listo? Partiendo, por supuesto, por nuestros colaboradores, nuestros compañeros de labor. Toda esta información pues va a trabajar un aspecto de recopilación, ¿sí? Es decir, toda esta información que se reporta tiene que estar recopilada. Esa recopilación de información va a estar muy bien controlada, por supuesto, para que pueda ser posteriormente gestionada. Gestionada ya implica hacer un poco de análisis e interpretación de toda esa información, ¿listo? Es decir, de esa data, para poder generar resultados. En este caso específico, bajo el enfoque de sostenibilidad, pues estamos hablando de los informes o memorias de sostenibilidad. ¿Listo? Entonces, perfecto. Bueno, voy a avanzar a mi siguiente diapositiva. Voy a ampliar aquí un poco. No lo pongo en modo presentación nada más para que sea más sencillo. Yo iré a... Pero bueno, nuestra solución lo que les va a ofrecer a ustedes precisamente es una ruta, es una guía de cómo arrancar en toda esa secuencia lógica de gestión que van a seguir ustedes como responsables de este tipo de iniciativas dentro de la compañía, ya sean ustedes líderes de procesos ambientales, de sistemas de gestión, responsables de procesos, de estrategia dentro de una organización. Bueno, nosotros brindamos una serie de secuencia lógica, que es esta imagen que ustedes están viendo por aquí, más adelante la voy a detallar en la propia plataforma, y lo que va a permitirnos es precisamente tener esa ruta de dónde arrancar. Andrés nos expresaba precisamente un poco acerca de cuáles son esos pasos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el primer paso de tema de contexto? Luego pasar con el tema de evaluación de impactos, luego definición y priorización de temas y asuntos relevantes, priorización también de partes interesadas, recopilar una serie de información para tener la doble materialidad. Bueno, aquí yo mencionándolo muy rápidamente, pero dentro de cada una de esas etapas pues existen unos esfuerzos importantes que se deben realizar. ¿Listo? Entonces dentro de esa gestión vamos a mostrarles a ustedes precisamente cuál es esa ruta y como siempre una parte muy importante de empezar a gestionar algún tipo de iniciativa o de estrategia dentro de la compañía, como lo es por ejemplo un modelo, un sistema de gestión, un modelo como lo es la gestión de la sostenibilidad, siempre es interesante que arranquemos con una foto, ¿no? Una foto de nuestro estatus, de cómo estamos actualmente con respecto a ese algo que queremos hacer. ¿Listo? Llámenlo auditoría, llámenlo autoevaluación, ¿cierto? Sin embargo, lo comento porque es importante que a través de diferentes frameworks o marcos de referencia enfocados a la gestión de la sostenibilidad, pues podamos evaluarnos, podamos revisar cómo estamos con respecto a los aspectos generales de nuestra respuesta, nuestros impactos y equilibrio de qué? De aspectos o buenas prácticas ambientales, sociales y de gobierno, criterios ESG o criterios ASG o ESG, como se suelen conocer. ¿Listo? Entonces, para eso, el primer punto de partida es saber cómo estamos. Y para eso, pues les tengo aquí en la presentación nuestra aplicación de Gap Analysis. ¿De acuerdo? Ustedes escaneando este código que están viendo allí en pantalla. Te agradezco, Brenda, por favor, si alguien tiene alguna duda con respecto al escaneo y lo puedan ir comentando a través del chat, lo vamos a ir revisando. ¿Listo? Esto es clave. ¿Por qué? Ok. Ustedes escanean aquí de momento este código, el sistema les va a llevar a su tienda de aplicaciones, App Store, Play Store, para que puedan descargar el aplicativo Gap Analysis. Pueden hacerlo con total confianza y seguridad, no se preocupen, la información que ustedes van a poner allí es totalmente confidencial, esos datos no van a tener ningún otro fin que el de recopilar información precisamente para ustedes mismos. Bueno, entonces pueden tener total tranquilidad por allí con respecto a la definición de datos que van a diligenciar, ¿no? Entonces, cuando ustedes escanean este código, van a tener su aplicativo, van a poder ir directamente a la opción de regístrate, van a hacer lo propio y para ello pues voy a poderme utilizar por aquí un emulador para que podamos ir haciendo el ejercicio. Ya vuelvo a compartir por allí
De hecho, creo que me queda más fácil si lo hago de esta manera. Permítanme un momento, a ver si la lograra. Eh, Aquí. Entonces voy a dejar por acá el código. ¿Listo? Y una vez ustedes ya tengan el aplicativo, pues vamos a seguir los siguientes pasos. Yo voy a apoyarme a través de un emulador que me va a servir para poderles mostrar a ustedes cuál es el ejercicio que vamos a hacer dentro de ese punto de partida, dentro de mi ruta de gestión de la sostenibilidad. ¿Listo? Entonces van a venir ustedes a la opción registrar, van a poner pues estos datos. Es importante que el mail pues sea un mail sobre el cual esté activo, porque a ese mail van a llegar las credenciales de acceso al sistema para que ustedes puedan continuar con el ejercicio de autodiagnóstico o autoevaluación. ¿Listo? Por aquí organización, país, ¿vale? Sector, tamaño, cargo, van a aceptar los términos y condiciones que por supuesto los van a poder consultar aquí y se van a registrar. ¿Listo? Una vez hagan ustedes este paso, el sistema les va a enviar una notificación por correo electrónico en tiempo real para que ustedes puedan hacer la activación. ¿Listo? Y una vez hagan la activación, van a recibir sus credenciales. De hecho, su usuario va a ser el mismo correo electrónico para que ustedes ya luego puedan venir directamente a iniciar sesión. ¿Vale? Entonces van a encontrar su mail, van a tener una contraseña que les ha llegado por el correo electrónico y van a poder iniciar sesión. Quiero hacer un alto hasta aquí nada más para consultarle a todos los asistentes. Vamos bien, estamos en línea, han podido descargar la aplicación, tienen alguna dificultad. Yo te agradezco, Brenda, si por allí nos pueden ir confirmando. Aquellos que ya lo han hecho y van en línea conmigo, por favor, una manito arriba. Con esto sabemos Que va que todo bien. seguimos ahí en Creo que va sintonía. todo bien Exacto. por ahí. A ver, Eduardo Villana. Escríbanos por ahí al chat si tienen alguna dificultad para ir. Aquellos que ya lo hayan descargado y vayan en este paso, entonces por favor también lo confirman. Ojalá con una manito arriba por allí a través del chat, para yo poder avanzar con ustedes. De igual manera no nos vamos a quedar aquí, ¿no? Esta es una pequeña parte dentro de la gestión de la ruta de la sostenibilidad. Esto es nuestro Pues, punto de partida, así que no nos vamos a quedar mucho acá, pero sí quiero que pues ustedes puedan hacer el ejercicio completo. pues parece que todo bien, ¿eh? No veo Perfecto. algún problema, entonces creo que bien. Perfecto, bueno, muchas gracias Brenda. Igual vamos a estar allí muy atentos. Entonces, para todos ustedes, vamos a iniciar la sesión con nuestras credenciales. ¿Listo? Aquí vamos a estar cargando nuestro aplicativo. Dentro de nuestro aplicativo pues tenemos diferentes opciones, como por ejemplo un documento de buenas prácticas. Este documento de buenas prácticas lo que nos permite es tener un poco acerca del contexto, ¿sí? De qué es ESG, porque son importantes los marcos y estándares ESG para las empresas y los inversores, qué es ESG como tal, listo, incluso un poco de contexto, así sea básico, para que pues ustedes también tengan esa facilidad. Cabe resaltar que la aplicación la pueden descargar cualquier persona, listo, no tiene ningún tipo de límite. Sí, fíjate que bueno, ya nos comenta Gina que no encuentra Colombia en el país. ¿Hay alguien más de Colombia que sí lo haya encontrado? Para ver si no es como... ¿No te parece Colombia tan curioso? Pero no te preocupes, si quieres pon cualquier otro, no hay ningún lío con ello. ¿Listo? Pero gracias Ah, que porque ya lo pues, sí encontró. tenemos que Vale, ajustarlo por si acaso. Bueno, ya entonces acá está. un documento de referencia, muchas gracias Brenda. Entonces un documento de referencia, que está aquí en documento de buenas prácticas, pero ustedes ya pueden ir directamente a hacer lo propio, que es crear el nuevo diagnóstico. Cuando venimos al nuevo diagnóstico nos empezamos a encontrar unos modelos o marcos de referencia o frameworks sobre los cuales nos vamos a evaluar. ¿Sí? Entonces, si lo vemos bajo un enfoque de auditoría, pues son nuestros criterios, ¿cierto? Nuestros criterios de autoevaluación. Entonces, tenemos un modelo GRI simplificado, por supuesto, el modelo GRI o el Global Reporting Initiative tiene un formulario pues bastante extenso. Para quienes conocen este framework saben que pues tiene una serie de temas, asuntos e indicadores bastante robusto, por ende es uno de los frameworks pues, que mayor se utilizan, no solamente para autoevaluarse, para hacer seguimiento de sus estrategias, sino también porque define pues, las buenas prácticas de reportería en términos de sostenibilidad. Tenemos por aquí un autodiagnóstico también bajo el modelo de los objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes van a poder escoger el que gusten, no se preocupen.
Tenemos otro definido por lo que es el sello SG Verify de Icontec, Icontec que también nos estuvo acompañando en la primera sesión de estos foros. ¿Listo? Y por acá tenemos otra versión un poco más simplificada, de hecho, en autodiagnóstico con relación a los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, la invitación es a que entiendan que estos frameworks son totalmente configurables, por ejemplo, aquellas organizaciones que se hayan autoevaluado con cuestionarios como por ejemplo los definidos por el BILAB, los certificados de empresas B, certificados B Corp, donde también tienen una serie de formularios, pues también se pueden configurar para que podamos tener ese panorama inicial y podamos entender hacia dónde vamos a ir. ¿Listo? Ese es el objetivo. Entonces ustedes tranquilamente van a poder escoger aquí cualquier modelo, simplemente van a venir aquí, dan clic, nuevo diagnóstico, y el sistema les va a permitir a través del botón comenzar, pues hacer lo propio, que será la autoevaluación. Bueno, entonces aquí ya les van a aparecer los grupos de pregunta. En este caso, pues escogí el framework con enfoque a los objetivos de desarrollo sostenible. Pues aquí me va a aparecer cada uno de los objetivos y empiezo a encontrarme pues esos interrogantes pues, relacionados precisamente con cada uno de los objetivos. ¿Listo? Tendré diferentes tipos de respuesta, tendré la posibilidad de generar observaciones, si lo considero de esa manera, tendré la posibilidad de cargar evidencias y esto pues es demasiado importante, ¿no? Un cumplimiento con objetividad, es decir, que tengamos algún instrumento, mecanismo de soporte de conformidad. Entonces acá pues vamos a poder ir adjuntando toda la información. Nos vamos a ir por cada una de las preguntas, luego vamos a ir por cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, porque fue uno de los frameworks que utilizamos. ¿Listo? Al finalizarlo, ustedes van a poderle dar clic en guardar y cerrar. ¿Listo? El sistema les va a generar un resultado. Ese resultado les va a llegar de manera automática a su correo electrónico y ese resultado les va a permitir tener un informe, ¿no? Entonces ese informe ustedes lo pueden ver cuando escojan de nuevo el marco de comparación, van a venir ya no ahora la opción de nuevo, sino la opción de ver diagnósticos y aquí les van a aparecer sus diagnósticos, ¿listo? Y eso pues va a ser importante porque pues estos diagnósticos que les van a aparecer a ustedes allí nos van a permitir evidenciar los diferentes planes de acción que el sistema y la plataforma están preparados para brindarnos alternativas en cuanto a ese es mi porcentaje de cumplimiento, ¿cierto? Ahora el sistema es capaz de brindarnos, voy a entrar aquí con otro usuario, permítanme un momento. Vamos a ver si me toma aquí estas credenciales para que ustedes puedan ver precisamente el resultado. Acá no tengo uno abierto, vamos a ver si en este lo tengo. Vale, listo. Igual ustedes lo pueden crear y el sistema va a estar preparado para brindarles a ustedes un porcentaje de cumplimiento y a través de la inteligencia artificial que la hemos adaptado para esta aplicación van a tener ustedes la posibilidad de encontrar orientaciones, ¿sí? Orientaciones. Al final del ejercicio, bueno, no es el enfoque del foro, pero pues la inteligencia artificial sigue siendo un asistente para nosotros, nos brinda orientaciones de lo que podríamos llegar a hacer. Es decir, que dentro de ese informe ustedes también van a recibir un plan de acción sugerido de lo que ustedes deberían hacer con respecto a ese autodiagnóstico que acabaron de realizar. ¿Listo? Es importante que ejecuten su autodiagnóstico, cualquiera de los frameworks, para que puedan ustedes evaluarse dentro de qué, dentro de, y ahí sí me vuelvo de nuevo a mi presentación, dentro de esa ruta que la primer parte es mi autodiagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí que me voy a ir directamente a la plataforma principal donde pues vamos a hacer toda la gestión integral. Voy a cerrar por aquí mi documento de referencia, voy a cerrar la aplicación y me vengo directamente a nuestra SG Suite, plataforma principal, donde ustedes y todas las personas que hacen parte de la compañía van a entrar a colaborar. ¿Listo? A colaborar porque esto no es solamente administrativo, es una plataforma que les va a permitir a ustedes interactuar. Esas personas, al principio les hablaba precisamente de uno de los principales issues que tienen las compañías en términos de reportería de información y consolidación de la misma. Pues precisamente para eso tenemos nuestra SG Suite, ¿vale? Entonces voy a acceder a la plataforma
Y dentro de la plataforma, pues vamos a tener diferentes aplicativos, que son los aplicativos que vamos a estar operando precisamente dentro de esa gestión integral de la sostenibilidad. Y acá tengo precisamente mi mapa de navegación o mi ruta de gestión de la sostenibilidad. ¿Vale? Este mapa pues me está indicando que yo tengo que partir de un autodiagnóstico ejercicio que acabamos de hacer, ¿cierto? Luego empezamos a hablar de información general de la compañía. ¿Listo? Esto no solamente permite traer datos del contexto de la organización, sino que también va alimentando lo que necesita tener un informe o memoria de sostenibilidad, que es lo que vamos a mostrarles a ustedes al final de todos estos foros. ¿Listo? Que es precisamente por aquí donde vamos a terminar dentro de nuestra ruta. ¿Vale? Entonces tenemos información general, tenemos la evaluación y análisis de los entornos. Andrés nos explicaba precisamente la relevancia que tiene ese análisis. Análisis que de hecho hemos venido haciendo pues, durante mucho tiempo para todas aquellas organizaciones que han adoptado modelos de gestión de tipo ISO, ¿cierto? Porque pues todas las normas nos hablan de un análisis del contexto, donde utilizamos un DOFA, un SWOT, un Porter, donde utilizamos, por ejemplo, herramientas como un PESTEL, un PESTAL, ¿cierto? Entonces, pues vamos a hacer lo propio. Vamos a hacer evaluación de impacto financiero, claro, porque vamos a empezar a evaluar la materialidad de afuera hacia adentro, outside, inside, materialidad financiera, ¿cierto? Luego vamos a ver cómo vamos a involucrar las actividades del ciclo de vida de la cadena de valor de la compañía. ¿Por qué? Para quienes tuvieron la oportunidad de acompañarnos en la sesión anterior y vieron la ponencia de nuestro compañero Darío, un caso empresarial muy interesante, pues precisamente ustedes veían cómo él apalancaba la gestión de tratar de contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible basados en los procesos. ¿Cuáles son los procesos, las áreas de la organización que van a impactar o van a aportar dentro de la consecución de estos objetivos, al menos a nivel empresa? ¿Listo? Entonces, allí lo tenemos, esa vinculación. Dentro de este mismo ejercicio, claramente vamos a estar hablando de los stakeholders, grupos de interés, ¿listo? Donde se va a hacer una definición de los mismos, una priorización de los mismos, ¿cierto? Un análisis de priorización y de relevancia de esas partes interesadas y por supuesto que los vamos a escuchar. Vamos a escucharlos. Andrés nos mostraba que existen diferentes herramientas, instrumentos. Existen las peticiones, quejas y reclamos, las denuncias, existen formularios en físico, existen las encuestas, existen las reuniones como tal, presenciales, donde vamos y nos acercamos a los grupos de interés para conocer su percepción, sus necesidades y expectativas y sus preocupaciones, que ahí viene lo más importante. ¿Con respecto a qué? Con respecto al desempeño que tiene la organización en cuanto a gestión de impactos. ¿Vale? Continuamos dentro de nuestra ruta, tenemos lo que es la gestión de impactos, riesgos y oportunidades o IRO, ¿listo? Ejercicio que muchos de nosotros, lo mismo, ya lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo porque venimos trabajando temas asociados a gestión de riesgos en procesos, gestión de riesgos de calidad, empezamos a hablar de aspectos impactos ambientales, por allí en los modelos de gestión ambiental, empezamos a hablar de modelos de gestión de riesgos laborales, empezamos a hablar de gestión de riesgos o amenazas en términos de ciberseguridad, empezamos a hablar también de cuestiones que puedan llegar a afectar la continuidad de mis procesos y negocio a través de modelos o sistemas de gestión como lo es la continuidad del negocio, ISO 22301, ¿cierto? Entonces acá empezamos a consolidar precisamente todo el analizado con respecto a esos impactos, riesgos y oportunidades que puedan llegar a tener mis procesos, que los hemos estado ajustando a través de los modelos y sistemas de gestión. Bueno, precisamente esto nos va a determinar la otra parte de la materialidad, que es la materialidad ahora de adentro hacia afuera, conocida también como materialidad de impacto. ¿Listo? Para que una vez recopilada esta información podamos estar hablando de lo que es análisis de doble materialidad, es decir, de la materialidad de afuera hacia adentro y de la materialidad de adentro hacia afuera. ¿Listo? Conocidas también como materialidad financiera y materialidad de impacto. ¿Listo? Lo presentaba, lo proyectaba precisamente Andrés dentro de sus presentaciones. Bueno, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. ¿Por qué? Porque en las siguientes sesiones del foro ya vamos a empezar a hablar de, bueno, de esos resultados, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos vamos a proponer como compañía? Empezamos a hablar de las estrategias e iniciativas para poder
responder ante eso que se consideró material, relevante y aquello que se está priorizando. ¿Listo? Entonces, dentro de este mapa de navegación, pues ustedes se dan cuenta que hemos trazado una especie de ruta o secuencia lógica de gestión, pero pues vamos a ver precisamente cómo opera cada uno de estos ítems. Entonces, me voy a ir directamente acá. De hecho, si ustedes se dan cuenta, mi mapa de navegación me permite dar un clic porque pues es un mapa dinámico, me permite ir directamente al aplicativo o al módulo donde yo voy a gestionar pues toda mi ruta de sostenibilidad. Aquí tengo unos 3 registros puntuales de gestión de la sostenibilidad. Yo voy a ingresar alguno que ya tengo creado, tranquilamente puedo crear otros aquí a través de mi botón de nuevo, simplemente por temas de tiempo lo voy a ingresar uno existente para que veamos precisamente esa ruta, pero ya no tan contada o dictada como lo he venido haciendo, sino ya un poco más práctica. Cabe resaltar que nuestro modelo de ruta de sostenibilidad que les queremos proyectar ahora mismo es una ruta, digamos que ofrecida a través de buenas prácticas, de conocimientos que tenemos nosotros a través de las diferentes temáticas también, a través precisamente de los aportes de nuestros expertos ponentes que nos han acompañado dentro de nuestros foros. Pero lo quiero comentar porque la gestión de la sostenibilidad, más allá de que tenga una ruta o que nosotros queramos trazar una ruta para que esa gestión de sostenibilidad, que todo el mundo se encuentra un poco preocupado con eso, algunos porque se convierten en temas legales y no saben por dónde arrancar, pues tienen la solución, ¿cierto? Pero al final del ejercicio no todos lo hacemos de una manera muy similar y sobre todo porque pues tenemos diferentes sectores económicos, ¿listo? En ese sentido, la plataforma va a tener su capacidad de adaptación para que partamos de un muy buen esqueleto, de una muy buena estructura base, pero que nos podamos ir yendo por ciertas vertientes para que nos adaptemos a la compañía y a los escenarios y casuísticas que tenga cada una de las organizaciones. ¿Listo? Aquí nada más un paneo transversal de lo que podríamos llegar a obtener. Entonces, como les mencionaba, posterior a un punto cero, aquí no lo muestra, pero ¿cuál es mi punto cero? Bueno, mi punto cero fue ese autodiagnóstico que hicimos con nuestro aplicativo Gap Analysis, ¿vale? Donde nos dio una proyección, nos dio un estatus de cómo estamos en términos de respuesta de buenas prácticas ambientales, sociales y de gobierno. Ahora sí empezamos a hablar de la información general y contexto de la organización también, donde yo puedo traer información general de la compañía a través de campos personalizados, ¿listo? Pero también información relacionada con la cantidad de colaboradores, la estructura organizacional, los órganos de dirección, información como por ejemplo los años, la fecha de constitución de la compañía, el propósito de la misma, misión, visión, valores corporativos, que sí que siempre han sido importantísimos dentro de los enfoques de contexto. Muchas veces no lo ven desde esa perspectiva, pero nosotros también solemos mencionar, porque cuando implementamos los proyectos de otros modelos de sistemas de gestión, pues hablamos de eso, que hay organizaciones donde los colaboradores no tienen ni idea de lo que vende la compañía, pero trabajan para esa compañía, es decir, no conocen contexto, ¿vale? Entonces es importante que todo esto lo podamos plasmar. Pasado la primera etapa, que para gestionarla pues tranquilamente podemos venir aquí a este lapicito que estamos viendo, a través de campos personalizados vamos a poder alimentar toda esa información, incluyendo la posibilidad de cargar documentos que soporten la gestión del análisis del contexto, ¿vale? Por acá hay información de la organización y así podríamos tener mucha más información que alimente esa gestión del contexto. Que para aquellos que conocen, por ejemplo, el marco de referencia GRI, por allá hay unos GRI enfocados dentro de lo que es las generalidades también y de información de la organización, ¿no? Entonces sí que lo podríamos adaptar precisamente para que responda a ese tipo de marco de referencia. Ya en una siguiente etapa empezamos a hablar de lo propio que es la gestión de los entornos. Y en principio vamos a estar hablando precisamente del entorno en cuanto al aspecto financiero. ¿Listo? Y ahí es precisamente donde me lleva el sistema a la siguiente etapa. Vamos a verlo por acá. Voy a duplicar la pestaña en lo que esta me carga para ir utilizando dos. Entonces, dentro de la etapa número 2 tenemos la gestión del entorno. Nosotros tenemos que empezar a identificar qué temas dentro de la gestión de los criterios ESG van a tener un impacto, ¿cierto? ¿Cómo se encuentran esos temas y esos asuntos dentro del entorno y cómo me pueden llegar a afectar a mí dentro de la compañía y sobre todo dentro de la rentabilidad
bajo una perspectiva financiera. Precisamente para ese ejercicio dentro de una etapa como gestión del entorno, lo primero que podríamos hacer es tener herramientas donde yo pueda consultar cómo se encuentra mi entorno, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de tener diferentes bases de datos donde yo a través de pues, simplemente un clic puedo conocer información de cómo se encuentra el país, cómo se encuentra el mundo, cómo se encuentra el continente en términos del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Al final del ejercicio, pues, más allá de que exista un compromiso global, se trata también de un tema de voluntad, ¿no? Queremos tratar de hacerlo ver de esa manera. Sin embargo, pues todo está enfocado precisamente al cumplimiento de cada uno de los ODS, es decir, que tener un paneo de la tendencia va a permitirnos conocer cuáles pueden ser nuestros retos como compañía, qué esos resultados a nivel país, a nivel local, a nivel internacional, puede llegar a afectarnos a nosotros en la continuidad del negocio desde la perspectiva financiera. Entonces puedo consultar yo diferentes fuentes de tal manera que yo también defina lo que son mis asuntos y temas materiales. Bueno, entonces tengo fuentes de consulta de información y adicional voy a irme a un aplicativo que conocemos aquí como entidades para que yo ya pueda empezar a definir cuáles son los asuntos y temas materiales que puedan llegar a tener una relevancia o influencia dentro de la continuidad de mi negocio. Temas que van a ser agrupados por cada uno de los criterios, esto pues va a ser demasiado importante, ¿cierto? Están asociados pues a un asunto en específico, esos asuntos van a tener una serie de temas, entonces por ejemplo, con respecto al medio ambiente, pues va a haber unos asuntos que son las emisiones y eficiencias energéticas, los temas, digamos que ya un poco más detallados, pues va a hablarme de lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, mediciones de huella de carbono, ¿cierto? ¿Cómo estamos con respecto a ese aspecto? ¿Vale? ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que están vinculados directamente con ese asunto y ese tema de interés? ¿Cuáles son los frameworks de referencia? ¿No? Existen muchos. Está el SASB, TCFD, también es muy, muy bien conocido. En México también siguen unos modelos también bien específicos, el GRI, por supuesto, y pues si se trata de un tema sectorial o no. ¿Vale? Entonces tengo definición de mis asuntos y temas relevantes, que dentro de ese mismo dinamismo de identificación de temas y asuntos relevantes que pues no van a ser los mismos para toda la vida porque el entorno es muy cambiante, yo voy a tener la posibilidad de ir actualizando mi información, ¿cierto? ¿Para qué? Para que yo una etapa de la gestión del entorno, después de haber consultado el entorno, pues ya pueda hacer lo propio que será vincular esos asuntos y temas materiales. Vamos a verlo en mi etapa número 2. Aquí lo tenemos con su vinculación de cuál es el criterio ESG o ASG, el objetivo de desarrollo sostenible. Ya tengo yo un paneo de cómo se encuentra el entorno, también lo puedo decidir aquí a través de criterios y parámetros. En este caso, pues estamos hablando de acceso a la información y transparencia. ¿Listo? Por acá tenemos otros, calidad del aire y reducción de contaminantes, consumo y fuentes de energía. Entonces, ¿cómo se encuentra mi entorno? En buenas condiciones, en condiciones mejorables, en malas condiciones, en condiciones muy deficientes. Criterios y parámetros que son totalmente configurables. Y quiero mencionarlo, sé que lo dije hace unos minutos, pero lo menciono porque al final del ejercicio puede que muchos de los que estemos acá digan, no, pero es que nosotros tenemos criterios y parámetros que desde nuestra consultoría nos han dicho que deben ser distintos. ¿Listo? Entonces esta herramienta no se adapta. Claro que se adapta porque esto es totalmente configurable. Recuerden que es un modelo de referencia. ¿Cuál es la tendencia de ese entorno? ¿Cierto? La Organización de las Naciones Unidas pues, está emitiendo precisamente esos resultados del avance para ver cuáles de esos objetivos de desarrollo sostenible y esos desafíos se mantienen, ¿cierto? Están empeorando, mejoran. ¿Para qué? Para que yo pueda tener un resultado de cómo se encuentra mi entorno. ¿Listo? ¿Cómo está mi entorno? Y yo desde acá, desde este resultado, ya empiezo a identificar temas muy importantes que nos mencionaba precisamente Andrés en su presentación, que son riesgos, oportunidades o amenazas y oportunidades. Porque si mi entorno tiene un comportamiento y eso es un tema material para mí como compañía, pues yo tengo que abordarlo para saber si es un riesgo, si eso representa para mí un riesgo o una oportunidad dentro de mi continuidad como organización. ¿Vale? Precisamente esa evaluación, ¿cierto? La vamos a hacer en nuestra tercera etapa. Aquí en nuestra tercera etapa
tenemos lo mismo, nuestros temas y asuntos materiales, el criterio ESG al cual se encuentra asociado, los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales se encuentra aportando, ¿listo? O directamente relacionado. Ahora vamos a hacer una evaluación de impactos. Impacto en el corto, en el medio y en el largo plazo. ¿Cuáles son los impactos que puedan llegar a tener esos asuntos y esos temas con respecto a la organización? De acuerdo a una perspectiva financiera, recuerden. La probabilidad y frecuencia, por supuesto que por debajo tiene una serie de formulaciones donde me va a decir si esto es muy poco probable o frecuente, si es poco probable o frecuente, si es medianamente probable o frecuente, muy probable o frecuente. Entonces son criterios que ya están formulados por debajo, pero al final del ejercicio son totalmente personalizados. En este punto, quiero lanzarme a otra de nuestras aplicaciones que se complementan entre sí. Ya hablamos de una que es entidades, donde tenemos los asuntos y temas materiales. Pero quiero lanzarme a otra, donde pues precisamente vamos a tener a través de modelos matriciales o modelos de ciclos de vida, pues toda esa gestión que hemos venido adelantando en las etapas anteriores, al menos hasta el impacto financiero. Y van a verlo ustedes aquí a través de un modelo de ciclo de vida o de gestión de riesgos, ¿vale? Donde aquí tenemos precisamente la evaluación del impacto financiero. ¿Listo? ¿Cuál es el riesgo financiero? Porque al final del ejercicio pues yo debo tener al menos un resultado, ¿vale? ¿Listo? Aquí pues estaba hablando de la situación del entorno, que también la estuve evaluando en mi etapa número 2, bueno, que por supuesto me va a brindar esos resultados. Fíjense que prácticamente que esto es lo mismo que estábamos viendo aquí dentro de la secuencia. Esta ya es la parte un poco más detallada de la gestión. Claramente yo lo puedo ir gestionando directamente desde la misma secuencia de fases. Yo simplemente puedo venir aquí a añadir, ato nuevos temas, los empiezo a evaluar y el sistema está preparado para darme una serie de resultados. ¿Listo? ¿Qué es importante aquí? Que esto ya me va a empezar a generar a mí los resultados, por ejemplo, de lo que es materialidad, ¿vale? Entonces acá puntualmente yo puedo hablar de la materialidad de riesgo financiero, cuáles han sido los resultados, los temas más materiales y cuál es la probabilidad y el impacto que van a tener dentro de la cadena de valor y la compañía, ¿listo? A través de estos gráficos o cuadros de calor o cuadrantes o segmentos, pues acá lo vamos a poder identificar, ¿listo? Entonces van alineados lo uno con lo otro. Acá veíamos precisamente en la etapa número 6 cómo recopilamos esta información para saber cuál es esa materialidad financiera, es decir, de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces ya mezclamos el entorno, donde hicimos una evaluación, consultamos cómo estaba el entorno, pudimos evidenciar cuáles de esos aspectos pueden ser oportunidades, cuáles son posibles amenazas, ¿cierto? Eso nos brindó un riesgo financiero, de tal manera que tenemos la materialidad financiera o materialidad también de afuera hacia adentro. Por eso la llamamos OI o Outside Inside, ¿vale? Entonces aquí pues es importante que veamos esa consolidación de la información. Ahora, tengo la materialidad financiera, tengo una serie de aspectos que son relevantes y los he venido priorizando dentro de mi matriz, ¿cierto? Por acá lo tenemos. Ahora lo que vamos a tener que hacer es precisamente la otra parte, que es la materialidad de impacto. Dentro de la materialidad de impacto, pues nosotros también ya tenemos normalmente dentro de las organizaciones, pues ya tenemos plenamente identificados una serie de grupos de interés o partes interesadas. Estos grupos de interés, pues los vamos a poder evidenciar también como una base de información donde los vamos a poder recopilar, listo, con una clasificación, como por ejemplo su nombre, su tipificación, su clasificación, el sector, inclusive pues cada uno de ellos tendrá una ficha de información donde incluso podemos relacionar documentos o información de esas partes interesadas. ¿Listo? Importante porque más allá de que yo lo pueda tener como una base de información, pues va a ir relacionada precisamente a una evaluación de criticidad de los grupos de interés. ¿Listo? Y esa criticidad que en este caso la estoy haciendo en la fase número 4, ¿listo? También la voy a poder ir a trabajar en un modelo de gestión así como estaba haciendo la evaluación de impacto financiero. Fíjense que aquí tengo un análisis de grupo de interés donde también va a tener
unos pasos y unos parámetros donde lo primero que hago es seleccionar mis grupos de interés. Si tengo otros grupos de interés, pues simplemente puedo venir aquí a añadirlos, ¿vale? Y luego voy a hacer una evaluación de la importancia de esos grupos de interés. ¿Listo? Identificados, puedo evaluar como por ejemplo su poder de decisión. ¿Cuál es su poder de decisión con respecto a la compañía? ¿Vale? ¿Cuál es el impacto que tienen esas partes interesadas con respecto al desempeño del negocio? Son criterios, dos criterios importantes, puede que ustedes tengan 3, 4, 5 criterios, es totalmente válido y viable para que al final del ejercicio el sistema sea capaz de evaluarme la importancia y qué debería yo hacer con estas partes interesadas. ¿Sí? Entonces estoy identificando dos cosas con la gestión de análisis de grupo de interés. Lo primero, ¿qué debería yo hacer? ¿Listo? Y este análisis de qué debería yo hacer con esas partes interesadas me van a permitir también generar, vamos a verlo desde acá, desde los informes, precisamente a través de un modelo matricial de donde me ubica las partes interesadas, cuál es su impacto dentro del negocio, cuál es su poder de decisión, cómo podemos llegar a priorizar esas partes interesadas. ¿Cierto? El hecho de que sea una parte interesada lo vemos desde muchos enfoques, no quiere decir que sobre todas vamos a actuar, ¿cierto? Hay que priorizarlas, ¿cierto? Pero dentro de esa priorización también vamos a escuchar los que vienen más adelante para que nos definan los temas y asuntos también sobre los cuales vamos a estar trabajando como compañía. ¿Listo? O más bien su percepción, porque los asuntos también ya los hemos venido definiendo a través de la evaluación de contexto. Perfecto. Este dinamismo también lo podemos ver a través precisamente de estos mapas, donde podemos ver el poder de decisión e impacto de negocio. Por ejemplo, yo sé que un poder de decisión es alto y tiene un impacto en el negocio medio con relación a sindicatos, clientes de producto de alimentación general, trabajadores de la cadena de valor, proveedores de servicios de marketing, servicios de limpieza y mantenimiento viales. ¿Listo? Aquí estamos relacionando grupos de interés, partes interesadas a nivel macro. Por supuesto que podemos ir incluso un poco más a detalle, porque yo puedo tener proveedores de algún tipo de insumo, ¿cierto? Pero puedo tener diferentes proveedores de ese mismo tipo de insumo y no todos van a tener el mismo nivel de prioridad o de relevancia. Entonces yo puedo ir incluso mucho más a la minucia para poder evaluar la priorización o evaluación de importancia de mis grupos de interés. Ahora, ¿para qué? Porque ya una vez identificados, ya puedo yo avanzar con algo muy importante. Yo ya hice la criticidad de mis grupos de interés, ¿cierto? Ya puedo avanzar en la escucha de los grupos de interés o de las partes interesadas, ¿listo? ¿Por qué? Porque dentro de la gestión de la materialidad de impacto, pues precisamente queremos escuchar cómo la actividad económica de la organización ha llegado a impactar o podría llegar a impactar en el crecimiento y desarrollo también de estas partes interesadas. ¿Listo? Entonces acá las tenemos pues plenamente identificadas y precisamente aquí vemos el análisis de escucha de los grupos de interés, ¿vale? Donde nos vamos a valer de diferentes herramientas como por ejemplo pueden ser cuestionarios. ¿Listo? Tengo mis destinatarios que serán mis grupos de interés, por acá tendré unos estatus de los modelos de los cuestionarios, tipo encuesta en este caso, donde me dice cuándo fue enviada la encuesta, cuándo esta fue diligenciada, ¿listo? Y por supuesto los resultados, ¿listo? Entonces en este punto claramente pues vamos a estarnos apoyando de otra aplicación muy importante, pues llamada encuestas, dentro de la cual pues vamos a poder configurar diferentes formularios para pues conocer la importancia de los temas materiales con respecto a esas partes interesadas, ¿listo? Sus preocupaciones, necesidades, expectativas, ¿listo? Dolores, aquí lo podremos también evaluar. Encuestas, por ejemplo, de satisfacción, que sí que son importantes también como herramientas de retroalimentación y de mejoramiento continuo dentro de nuestros procesos, vamos a poderlo gestionar directamente desde nuestro aplicativo de encuestas. Esta no es nada más que un ejemplo donde queremos evaluar la importancia de los temas materiales y queremos pues encuestar a esas partes interesadas porque queremos saber cuáles son sus preocupaciones. ¿Listo?
Entonces tenemos encuestas donde pues yo puedo segmentarlas por temas materiales. Entonces acá, ¿qué tan importante para ellos son las emisiones de gases de efecto invernadero que pueda llegar a generar la compañía entre nuestra actividad económica, el consumo y fuentes de energía, eficiencia en transporte y logística en cuanto a la perspectiva ambiental, ¿no? Porque la podemos ir segmentando precisamente a los criterios ESG, que es un muy buen ejercicio, ¿vale? Con respecto a los temas sociales, en seguridad y salud en el trabajo, igualdad de oportunidades y no discriminación, ¿listo? Por supuesto que todas estas encuestas por debajo van a tener unos pesos, unas ponderaciones, las cuales pues me van a permitir generar a mí una serie de estadísticas, ¿listo? Para yo poder decir, perfecto. Resulta que luego de la escucha de las partes interesadas hemos definido unos temas que son materiales, que son importantes también para ellos y sobre los cuales pues nosotros vamos a poder enfocar nuestros esfuerzos, ¿vale? Dentro de ese ejercicio de evaluación de impactos, ¿cierto? Que es lo que hemos hecho hasta el momento, impactos de afuera hacia adentro, impactos de adentro hacia afuera, ¿cierto? Sí que se van a ver comprometidos que la cadena de valor. Al principio les mencionaba que esto ya lo venimos haciendo. Análisis de gestión de riesgos y oportunidades de procesos y sistemas de gestión basados en modelos o sistemas, por ejemplo, ISO, ¿cierto? Aquí lo vamos a alinear, porque por supuesto que todo tiene que estar conectado. Lo que pasa es que muchas veces sin ayudas tecnológicas esto suele ser pues, bastante complicado, pero precisamente aquí vamos a tratarlo de alinear. Resulta que aquí empezamos a vincular precisamente la cadena de valor, las actividades, procesos, subprocesos que van a tener un impacto de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Lo mismo, porque al final del ejercicio son mis procesos los que se van a ver afectados. ¿Listo? Y los que pueden llegar a aportar. Entonces, en ese sentido, aquí estamos viendo precisamente cómo esos temas, asuntos materiales, vamos a poderles ir relacionando cuáles son los procesos, actividades, subprocesos, ¿listo? Que van a tener algún tipo de interacción. ¿Cuáles son los impactos, riesgos y oportunidades también? ¿Cierto? Imagínense que esto ya precisamente es esa matriz de riesgos y oportunidades que normalmente tenemos por allí, ¿cierto? Donde identificamos si esos temas significan un riesgo o una oportunidad para ese tipo de proceso, ¿listo? ¿Cuáles pueden ser sus consecuencias y cuál es el impacto potencial o real? ¿Vale? En ese sentido, por ejemplo, aquí estoy relacionando una actividad dentro de mi ciclo de vida o mi cadena de valor, como lo es el almacenado producto tras vida útil, ¿listo? Compra de acero, contabilidad y fiscalidad, mis procesos. Entonces, claramente me voy a apoyar, voy a abrirlo directamente desde acá para no tener tantas pestañas. Espero no se me vayan a confundir. De hecho, pues el que yo pueda trabajar de manera alterna, pues me facilita un poco mi gestión. Y aquí precisamente vamos a vincular precisamente la cadena de valor, ¿vale? Dentro de la cadena de valor nosotros solemos comentar que pues hace parte del ejercicio de contextualización de la organización, no por nada pues dentro de los sistemas de gestión lo menciona dentro del análisis del contexto, ¿cierto? Donde también podemos tener la imagen, el mapa personalizado, política, misión, visión, valores corporativos, importantísimo, ¿cierto? Bajo ese mismo ejercicio de contextualización, que de hecho esto es lo que nos va a servir también más adelante para alinear las estrategias de sostenibilidad con la estrategia de la compañía. Bueno, valores corporativos, por ejemplo, qué interesante que los líderes de proceso, las personas que ya empiezan a tener un impacto desde su actividad, por más pequeña que sea, conozcan de esta información todo el tiempo, ¿vale? Y que no solo me la brinden, por ejemplo, una capacitación, una inducción, un entrenamiento, etcétera, ¿vale? Entonces acá, por ejemplo, tenemos los procesos, los subprocesos y las actividades a través de parametrización personalizada, donde las fichas de caracterización a su vez también lo van a hacer, ¿listo? Vamos a tener precisamente las actividades que estoy relacionando allá. Fíjense que hace un momento hablaba de compra de acero, hablaba de contabilidad y fiscalidad, porque dentro de mi ruta pues estoy relacionando esos procesos o actividades que van a llegar a tener algún tipo de impacto. Ahora, ese impacto lo voy a evaluar, claro, porque lo evalúa a través de gravedad y frecuencia o probabilidad. ¿Listo? Es una evaluación de riesgos. ¿De acuerdo? Y precisamente eso me va a dar a mí lo que es la materialidad de impacto o inside-outside, de adentro hacia afuera. ¿Listo? Aquí tenemos precisamente cuáles son esos temas materiales, cuáles son los procesos que se llegan a ver impactados. ¿Listo?
y el resultado de mi materialidad, en este caso, materialidad de adentro hacia afuera, y o inside, outside. Entonces aquí ya vimos de afuera hacia adentro porque hicimos evaluación de entornos, hicimos evaluación de adentro hacia afuera porque hicimos escucha de partes interesadas, dentro de las cuales por supuesto que van a estar nuestros colaboradores, ¿listo? Para llegar a el análisis de doble materialidad, donde ya vamos a empezar a fusionar de alguna manera estos dos análisis, ¿listo? ¿Para qué? Para que me puedan a mí brindar a través de formulación la relevancia de la doble materialidad para saber dónde vamos a enfocarnos como compañía a establecer estrategias dentro de la organización. ¿Listo? Este análisis de doble materialidad, fíjense que es mi modelo de riesgos, porque también lo podemos trabajar a través de un modelo pues, matricial. Es precisamente el punto número 7 que tenemos aquí dentro de este modelo, definido como doble materialidad, donde ya empiezo a reunir toda esa información y que por supuesto lo voy a poder evidenciar a través de los diferentes gráficos como gráfico de burbujas, donde empiezo a hablar de la materialidad, valor de la materialidad de afuera hacia adentro, materialidad financiera, ¿cierto? Y la materialidad de adentro hacia afuera, materialidad de impacto. Donde fíjense cómo a través de las valoraciones, pues yo ya empiezo a encontrar cuáles son los asuntos materiales que preocupan a las partes. ¿Para qué? Para que yo pueda empezar a definir mis estrategias, que será precisamente lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Un poco de la gestión estratégica desde la perspectiva sostenible. Aquí hay un cuadro también o mapa de calor donde precisamente nos está ubicando esos temas y asuntos materiales dentro de ese análisis de doble materialidad. Bueno, hasta este punto quería comentarles que dentro de la herramienta también tenemos alternativas que nos van a permitir hacer un poco más de seguimiento del comportamiento de esa evaluación de riesgos o gestión de impactos. ¿Listo? Entonces aquí en este caso a través de herramientas como Business Intelligence vamos a poder tener la agrupación de cómo vamos hasta el momento. ¿Sí? Porque si vamos a nuestro módulo de gestión o de secuencia, pues ya llegamos hasta aquí, hasta la doble materialidad. Fíjense que la número 10 es lo que vamos a ver de aquí en adelante, estrategias, indicadores, hasta llegar, por ejemplo, por supuesto, al informe de sostenibilidad, que me va a agrupar toda esta gestión. Entonces acá en un cuadro, donde yo puedo evidenciar a través de Business Intelligence el comportamiento precisamente de mi doble materialidad. ¿Cierto? Y yo puedo llegar a segmentar incluso por temas materiales, puedo vincular incluso por el criterio ESG. Si yo quiero saber cómo estamos desde la perspectiva ambiental con respecto a la gestión de la doble materialidad, simplemente lo selecciono y el sistema ya me está definiendo mis temas materiales enfocados al criterio ambiental, la doble materialidad, que esto me está reuniendo pues mi riesgo financiero, ¿cierto? Riesgos y oportunidades relacionados con mi cadena de valor, ¿vale? Distribución según impacto financiero, aquí a través de otros tipos de gráfico podemos ver la proporción de los impactos, ¿listo? Distribución de los aspectos ambientales con respecto a los grupos de interés, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Que ellos dijeron que la parte ambiental tienen una percepción de que lo más alto es 8.3 en este caso. Bueno, y asimismo podríamos llegar a ir a filtrar incluso, ¿por qué no?, por la consecución y el avance de los objetivos de desarrollo sostenible, que ya están alineados, ¿cierto? Los hemos venido alineando. No lo comenté, pero es muy interesante y voy a permitirme duplicar aquí para que lo veamos. Dentro de ese ejercicio de contextualización no solamente vamos a tener la cadena de valor como mapa de procesos, sino que también vamos a poder tener, por ejemplo, la contextualización de los objetivos de desarrollo sostenible, porque la gente sabe que existen, pero no saben qué buscan, cómo los podemos medir. ¿Listo? Entonces también vamos a tener la posibilidad de relacionar los objetivos de desarrollo sostenible como parte de la contextualización. Acá, por ejemplo, si yo quiero saber en fin de la pobreza, cómo vamos hasta aquí con relación al aporte de la organización, ¿listo? Evaluación de impactos en términos de lo que es el objetivo de desarrollo sostenible número 1, ya empiezo a ver esa data o información relacionada a través de este Business Intelligence, que por supuesto, sobra decirlo que es totalmente configurable. Bueno, entonces, dentro de nuestra ruta, me voy a volver por acá para ir cerrando ya un poco.
Dentro de nuestra ruta, fíjense cómo ya hemos avanzado a través de ciertas etapas o secuencias de gestión y llegamos al análisis de doble materialidad. Nuestra siguiente sesión vamos a estar hablando de las estrategias y precisamente por ello vuelvo a mi presentación. Aquí pues esto nada más es diapositivas relacionadas precisamente con lo que hemos estado revisando. Y pues, ¿qué viene luego? Luego vamos a pasar a realizar precisamente la definición de estrategias en nuestro próximo webinar del 5 de diciembre. Aquí dice 16, recuerden que eso era España, entonces, al menos aquí a nivel Colombia serían las 10 a.m. Cordialmente invitados para que continuemos durante esta ruta, donde vamos a estar hablando precisamente cómo se definen las estrategias y cómo vamos a empezar a medirlas a través de diferentes frameworks que se pueden configurar dentro del sistema y cómo vamos a poder hacer seguimiento a través de herramientas como por ejemplo el cuadro de mando integral, a través de metodologías como un balance scorecard o Shinkanri, que son elementos que permiten gestionar estratégicamente los enfoques o voluntades de las compañías. Bueno, para ir cerrando aquí nada más, conclusiones. Entonces, ¿para qué hacemos todo esto? Recuerden, para mantener un equilibrio. Yo personalmente, muy personalmente, digo que la gestión de la sostenibilidad lo que tiene que hacer es buscar un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio sano con la sociedad y un equilibrio sano desde las perspectivas ambientales, sociales y de gobiernos en la gestión de los impactos. Es precisamente lo que hemos estado viendo el día de hoy, es precisamente un poco de lo que nos expuso Andrés en su presentación. ¿Listo? ¿Para quién está diseñada esta solución? Y esto es importante. Así como todos estamos inmersos y somos responsables, pues precisamente la solución está disponible para absolutamente todo tipo de organización, porque vamos a poderla adaptar, como les he venido contando durante la exposición, de acuerdo a las necesidades. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Con tecnología, soluciones cloud, la SG Suite principal, movilidad, ustedes vieron que tenemos las aplicaciones, inteligencia artificial que también la hemos adaptado, con software, con conocimiento, porque conocemos precisamente cómo gestionar este tipo de procesos y modelos dentro de las compañías. Así que, bueno, ya no les quiero robar mucho más minutos, esperando que haya sido pues productivo este pequeño espacio. Nos hemos visto un poco pues, precisamente de esa ruta, de cómo ir avanzando dentro de la gestión de la sostenibilidad en las compañías.